Hashem, vamos a esperar que vengan algunas personas más. Shalom, ¿cómo están todos ustedes? La mayoría de la gente viene después de la clase grabada. A lo mejor tenemos muchos en el curso. Ya estamos en la clase 9. En 3 clases más terminamos. Estamos pensando qué nuevo proyecto comenzar, si vamos a dar un segundo curso, porque como se imaginan todo esto es una pequeña introducción, una pequeña probada del asunto. Espero que les haya gustado hasta ahora y sobre todo que les haya sido útil, que hayan invertido bien su dinero. Pero tenemos otros proyectos y tenemos mucho material que vamos a dar en las clases, en los seminarios y las conferencias que vamos a dar en Argentina, en México y en otros países, si Dios quiere. En Cancún ya se cubrió el cupo de gente del hotel, de las habitaciones que habíamos reservado, así que tenemos que aumentar
el cupo, Besrat Hashem, seamos muchos más. Habíamos dejado la última clase en medio de un tema que es un ejemplo de cómo están compuestas las almas en sus distintos niveles. Sabemos que el alma se reencarna y no toda el alma es de la misma raíz, no es de la misma reencarnación anterior, pero sí son todos de la misma raíz. Y uno de los temas es que habíamos estudiado que hay 4 niveles del alma que se reencarnan, desde Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh, los 4 niveles inferiores. El nivel de Yejidá está ahí conectado con la raíz, no baja el cuerpo. Hayá es como un nexo que sube y baja desde el inconsciente a la conciencia. Y vimos que había 7 posibilidades de combinaciones de las diferentes almas que puede haber. Siempre hay almas antiguas y no más de una nueva. Entonces, puede ser que todo el alma sea de una misma reencarnación. Entonces, es toda un alma antigua, todos los niveles. Puede ser que haya un alma nueva solamente. Si hay 2 reencarnaciones en esa alma, se reencarnan 2 niveles, o sea, 2 generales. Puede haber una nueva y una antigua, o 2 antiguas, y puede haber una nueva y 2 antiguas, o 3 antiguas, y una nueva y 3 antiguas, o 4 antiguas. Entonces, son 7 combinaciones, y para entender un poco, trae la Kabbalah, y analiza el de que el alma tiene una raíz, y esa raíz es como que luego se desarrolla en un miembro. Sabemos que hay 613 preceptos que corresponden a los miembros y tendones, como se componen todos los órganos del cuerpo. Entonces, los cabalistas, el Arizal, hace una relación entre los distintos niveles del alma y los componentes de un órgano, de un miembro del cuerpo. Entonces, hay órganos que no tienen hueso. Entonces, esa alma tiene todas almas antiguas. De todas maneras, aunque no tenga hueso, está el componente que lo sostiene, que lo mantiene unido. Por supuesto, cada uno de esos componentes tiene una letra del nombre de Akadosh Baruj Hu. Los 2 niveles superiores son los niveles correspondientes a los niveles ocultos de la Torá y del mundo. Y los 2 niveles inferiores son las cosas reveladas, son las que más se encarnan dentro del cuerpo. Entonces, en un principio, a lo mejor de la primera vez no se puede, pero uno puede meditar acerca de las cosas que uno tiene reveladas, que son las cosas que uno domina, que tiene en su conciencia, y cuáles son aquellas cosas que están ocultas, en el sentido de que uno sabe que existen pero no las conoce. Uno sabe que tiene dentro suyo potenciales o inclinaciones, deseos, y que están ocultos
dentro de uno mismo. Entonces ahí uno puede llegar a empezar a asociar esos distintos niveles de consciente e inconsciente con distintas actitudes que uno tiene, inclinaciones, y a medida que uno estudia Torah, puede ir comparándolo con las distintas personalidades, tanto de la Torah, de los 5 libros de Moshe, como del Tanaj. Cuando uno lee las historias del Tanaj, uno se asocia y se identifica muchas veces con distintas personalidades. Por ejemplo, ustedes con qué personalidad de la Torá, sin pensar demasiado, incluso pueden cada uno hacer una lista de 4 o 5 personalidades, individuos, o que se identifican con ellos, o que sienten una especial atracción, incluso una especial repulsión. También cuáles son las cosas que nosotros rechazamos, nos indica un poco también de dónde viene, cuáles son los componentes de nuestro ser. En hebreo se utiliza mucho la palabra nefesh. Nefesh se refiere a una persona. Por ejemplo, cuando uno dice cuántas personas componen una familia, o cuántas personas hay en una casa, se dice Yesh arba nefashot, hay 4 almas. Pero se dice en el sentido de una personalidad, de un ser humano. Un ser humano que vive allí. Por eso el nefesh está asociado con el nivel del alma que específicamente trae la vida al cuerpo físico. Pero en general también nefesh se refiere a la psiquis. Entonces, la psiquis está compuesta de la conciencia y del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Es la raíz superior, que es la fe, eso que es completamente fuera de nuestra capacidad de comprender. Luego viene el placer y luego la voluntad. El placer es qué son las cosas por las cuales nosotros sentimos placer. ¿A qué nos queremos dedicar? Entonces, ese sentido de dedicarnos a una tarea sublime y que esa tarea sublime, dedicarnos a eso, aunque no lleguemos a finalizarlo o incluso meditar en esa tarea, simplemente nos produce placer. Estamos conectándonos con esos 2 niveles superiores del alma. Pero cuando de repente surge dentro nuestro esa movilización, ese impulso que nos lleva a querer hacer algo, hay veces que uno está meditando en un asunto y de repente el cuerpo mismo se levanta porque necesita llegar a concretar eso que está pensando. Entonces, hasta que no se concreta en la mente y se revela, uno está sentado y con fuerzas ocultas que lo dominan. Pero cuando medita y empieza a descubrir qué es ese impulso, entonces eso lo lleva a concientizarlo y comenzar el proceso de la conciencia. Entonces, la psiquis tiene 2 partes en general, el inconsciente y la conciencia. Hay algo que se llama el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Es el nivel superior, ese que está conectado con HaKadosh Baruj Hu y que es común a todos. Luego el segundo nivel ya no es común a todos porque cada uno tiene distintos placeres. Pero en la raíz de cada persona está insertado la fe en la creencia y en la
conexión con el Creador. Después, cuando eso desciende a la conciencia, se puede transformar en un rechazo, se puede transformar en una afinidad. Depende de cómo fue educado, depende de cómo es el equilibrio de su alma. Cuando todas esas cosas se revelan en la conciencia y uno empieza a meditar, está utilizando el intelecto. La idea, la meditación y la conclusión son los 3 niveles de Chabad, Jochma, Binah y Da'at. Entonces, el placer está muy asociado con la fe, así que vamos a tomarlo en este caso como uno. Y la mente, la revelación en la mente de ese nivel, la esencia que está aquí y que corresponde al hueso, Hayai, al nivel de Israel Baal Shem Tov, está conectado a la raíz. Y eso se revela en la conciencia. Una vez que se nos revela en la conciencia y llegamos a comprender qué es lo que queríamos, se produce un efecto emocional. Emoción y cómo nosotros vamos a comportar para llegar a realizar eso. Todavía está todo dentro nuestro, pero ya lo concientizamos. Y eso nos lleva a la acción. Entonces la acción es lo más bajo, es Malhut, es la piel, lo más externo, las emociones es la carne, el corazón es todo músculo, es carne. Los tendones son los conductos de donde el cerebro maneja todo el cuerpo. Y el hueso es aquella esencia que es más interior y se mantiene oculta. Cuando se revela un hueso del cuerpo, quiere decir que se destruyeron todas las capas exteriores que lo recubrían. Entonces, un pequeño repaso a lo que habíamos visto en la clase anterior, para dar un ejemplo de los niveles del alma que tenía el Baal Shem Tov. Y habíamos visto que el Baal Shem Tov tenía dentro suyo 4 componentes. Un alma nueva y 3 antiguas. Habíamos visto que Israel Baal Shem Tov es de Gematria 1000, y 1000 significa Alefeja Jochma. Te enseñaré la sabiduría. Y corresponde a las 1000 luces que sirvió a Moshe Rabbeinu en la entrega de la Torá. Israel Baal Shem Tov. Te he dicho que, ¿por qué se llama Israel? Porque llegó en un momento en que toda la comunidad, toda la congregación de Israel estaba en una situación muy deteriorada por las persecuciones y por la pobreza. Y cuando una persona se está desmayando o está entrando en un estado de letargia y posiblemente se lo dirige hacia la muerte, hay que decirle en el oído su nombre. Entonces el Kadosh Baruj Hu trajo a Israel, Baal Shem Tov, al mundo para que este buen nombre de Israel sea escuchado por todos y todas las almas que están ocultas y aquellas que están adormecidas, que están muriendo, se revivan. Y la mayoría de nosotros,
podríamos decir, todos los que estamos aquí, somos producto de ese despertar que trajo el Baal Shem Tov, de las almas que están por el mundo. ¿Y para qué es ese despertar de las almas? Es para que, como dice el profeta, que una de las señales del Mashiach es Kibbutz Galuyot, la reunión, la congregación de todos los exilios, o sea, de todas las personas que están por todo el mundo. Y representa como el pescador que tira su red y la desparrama lo más amplio posible para después recogerla y traer la mayor cantidad de peces. Así también Akadosh Baruj Hu tiró su red, tiró todas esas almas por todo el mundo, las desparramó, posiblemente también en todos los planetas, donde el ser humano está llegando, y ahora Akadosh Baruj Hu las está recogiendo. Entonces ese llamado de Israel fue un poco el comienzo de volver a recoger la red. Y eso nos está preparando para la redención final, para la llegada del Mashiach, Baruch Hashem. Pero este es un proceso que lleva miles de años. Habíamos visto varias veces que la historia de la humanidad de 6.000 años que tenemos hasta ahora está compuesta de tres partes, de tres porciones de 2.000 años. En hebreo hay una palabra que significa 2.000 años, que es alpain. En castellano no sé si hay 1.000 y como uno o un par, tres pares de milenios. Ahí está la definición. El primer par de milenios es los 2.000 años primeros de la creación, donde todo era un caos. Después de los 6 primeros días, que estaba todo perfecto, Adán se ocupó de ensuciar toda la casa, de desparramar todo lo que había hecho Akadosh Baruj Hu, y entonces empezó un estado de caos. Esos son los primeros 2.000 años. En los segundos 2.000 años, que comienza con el nacimiento de Abraham, Abraham nació en el año 1948 de la creación, todavía en vida de Noah. Comenzó la segunda etapa, que es la preparación del mundo para la rectificación, para el tikkun. El tikkun a través de la Torá, a través de la creación del pueblo de Israel. Y el tercer milenio, el tercer par de milenios, es la época de la redención. Por eso Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar dijo que si hay un Mashiach en su generación, ese soy yo, ese es Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque era la primera personalidad que comenzaba el tercer par de milenios, que es el par de milenios de la redención, de la Geula. Entonces, esa Geula es todo un proceso de revelación, de despertar y rectificación de todas las chispas de divinidad que hay en el mundo, y que todas esas almas que estuvimos trabajando durante todos estos miles de años, terminemos de recoger todas esas chispas, todas esas partes de la realidad que Dios le encomendó a cada uno. Entonces, llegamos a la época del Baal Shem Tov, en que él ya se ocupó específicamente de rescatar todas las almas de forma revelada, como vamos a estudiar un poquito ahora. Y en la época nuestra, en que ya se terminaron todos los trabajos de rectificación del mundo, cada uno tiene que hacer una rectificación personal,
y terminar de revelarse, terminar de recibir a todos los Benei Noach, a todos los judíos que están dispersos y que no saben que son judíos, a todos los que se tienen que convertir, recibir al Mashiach. Entonces, a pesar de que el Baal Shem Tov estuvo después del Arizal, siguiendo la técnica del Arizal de identificación de las almas en la reencarnación, es sabido por los Hasidim que el Baal Shem Tov tiene estas 4 almas. Uno, el rey David. El rey David es la figura real, la figura de rey, de majestuosidad que tenía el Baal Shem Tov, de líder. Rabbi Saadia Gaon, que representa la Teshuvá. El Baal Shem Tov, como la palabra misma lo dice, el retorno. Él mismo y todos los que estaban con él hicieron que comience todo un proceso de Teshuvá, retornar a la tierra de Israel, retornar a Dios. El Tzadik oculto, que caracteriza la modestia del rey, la modestia del líder, la modestia de la persona que sabe que está alejada y que quiere volver. Y el Baal Shem Tov es la esencia. El Baal Shem Tov es la esencia del Mashiach, la esencia de, como decíamos recién, de ese enviado que trajo Dios a despertar. Así como un perfume, a veces se le da un perfume picante a una persona que está dormida, que está desmayada. Así el Baal Shem Tov vino con sus revoluciones y con todas sus novedades que causaron bastante revuelo en su época, y hasta hoy en día hay gente que todavía reniega del hasidismo. Pero esa es la función de la esencia, revelar justamente a través del perfume, que es el sentido del olfato, es el sentido del Mashiach, es el sentido más mesijista que hay, más mesiánico, porque va directo al cerebro, sin intermediarios neuronales. La neurona que está en el sentido del olfato en el cerebro es la misma que termina en los sensores que hay dentro de la nariz y del paladar, que está conectado con el aroma. Muy bien, entonces habíamos dicho en la clase anterior que una de las características del rey David era que estaba manchado de sangre. Entonces, el que se ocupa de purificar no tiene que tener asco, no tiene que tener ningún prurito de mancharse las manos, incluso con la sangre impura de la mujer impura, para determinar que esa sangre está pura que esa mujer está pura para unirse con su marido. Y eso es, la sangre es manjut. En el Baal Shem Tov, esta inclinación a entregar sus propios méritos, su propia pureza, para salvar a otro, como estudiamos hace poco con la Parashat Jukat, donde la vaca roja se utiliza para purificar, las cenizas de la vaca se utilizan para purificar, y el que purifica al otro queda impuro, y cuando el otro recibe el salpicado de las gotas de la ceniza de la vaca roja, se purifica. Entonces, evidentemente, es un Mesirut Nefesh muy grande, sacrificarse por el otro. Mesirut Nefesh, entonces acá vemos nuevamente la palabra Nefesh. No estamos corrompiendo el alma, sino que estamos impurificando
la parte más baja de nosotros, que es el cuerpo. No significa que no sea importante. Una persona necesita todos los niveles. Incluso el alma también necesita de Malhut. Entrega su propia existencia en este mundo. Mesirut viene de brava Mesirá, que quiere decir entregar. Y Nefesh, la vida, tal cual. Entrego todo mi ser. Incluso a él no le importaba a veces caer en aparentes pecados para salvar la vida. Hoy me preguntaban si una persona que come algo que no es kasher tiene que tener una bendición. Si uno lo come deliberadamente, sin ningún motivo, evidentemente tampoco le interesa decir una bendición. Pero está dicho que, por ejemplo, en Yom Kippur, en que se hace ayuno, una persona tiene que comer. Por supuesto está completamente prohibido, pero cuando hay un problema de salud y hay que comer, no se puede ayunar. ¿Qué se hace? Se dice una bendición, se dice Birkat Hamazon, la bendición final. Sí, por supuesto, porque no está haciendo una transgresión, sino que está haciendo lo que dice la Torah, lo que dice la Halajá, que cuando una persona puede llegar a estar en peligro de muerte, o por no beber, o por no comer, o por no dormir. Por eso te ha dicho que cuando una persona no está en condiciones de ir al Betacneset, de salir, es preferible que haga ayuno, que eso no lo pone en peligro, pero que se quede en su casa, que no haga nada, se quede en la cama y ayune. Entonces hay distintos niveles, hay distintas cosas que son una forma de entregar la vida, el Mesirut Nefesh, porque si uno no va al Betacneset y no hace tefilá y no hace plegaria con toda la congregación, tiene determinadas carencias. Entonces, por un lado es un castigo, la persona se siente mal por no poder ir, pero por otro lado es una orden de la halajá, que se quede en su casa, lo mismo que aquellas personas que no pueden caminar y tienen que ir en silla de ruedas. Si tienen que salir de su casa, no hay un erub, no hay un perímetro cerrado que se considera que no está saliendo al exterior, entonces esa persona es preferible que se quede en su casa, o si vive en un octavo piso y no puede bajar las escaleras, entonces preferible que se quede en su casa y que no use el ascensor y que no transgreda. Por eso es importante, cuando uno conoce todas esas cosas, tomar precauciones antes. Vivir cerca de un Betacneset, incluso tratar de cuidar la salud y no enfermarse para poder servir a Hashem con salud y con alegría. Y si no, tenemos que hacer teshuvá. Entonces, una de las cosas más importantes que hacía el Baal Shem Tov era el rescate de cautivos. Y esto se aprende de distintos versículos que tienen que ver con la redención. Cuando apenas el Baal Shem Tov se enteraba que había alguien que era tomado prisionero por sus deudas o por algún motivo, él se ocupaba de juntar dinero y de ir enseguida a salvarlo. Hay un verso que dice: Sion con juicio será redimido y sus cautivos con sedacá. Yeshayahu, capítulo 1, versículo 27. Entonces, Sion b'mishpat tefader ve'shavita ve'shavea betzedakah. Entonces, el Baal Shem Tov da tzedakah sin límites. Y está dicho que en general hay que dar un 10% de lo que uno gana. Los Hasidim tenemos o tratamos de dar un 20% como menos. Pero el Baal Shem Tov no se fijaba en cantidades. Y daba mucho más que la quinta parte, el joven. Y como es sabido, todo eso para cumplir un precepto que es rescatar al cautivo.
Y este Mesirut Nefesh, entre entrega de la vida, era al punto de ensuciar sus manos con sangre para purificar a la mujer para su marido. Que representa ¿qué? Purificar al pueblo de Israel para que se una con su marido, al Kadosh Baruj Hu. Así es la inclinación del Baal Shem Tov, y eso es el Mesirut Nefesh. Y eso también se necesita para construir el templo sagrado de Yerushalayim, el Bet HaMikdash. Justamente ahora estamos por entrar a una época se llama Ben HaMetzarim, las 3 semanas, que van del 17 de Tammuz al 9 de Av. Y dentro de esa fecha es el fallecimiento de Larisa, entre otras cosas, el 5 de Av. Y cuando uno está dentro de esas 3 semanas, son semanas de duelo, semanas de estudio, de construcción, hay que estudiar las leyes del Bet HaMikdash y sentir que uno verdaderamente está haciendo cosas para que se vuelva a reconstruir. El Bet HaMikdash se llama la casa de David, Beit David. ¿Por qué? Porque el rey David entregó su vida, dio su vida en Mesirut Nefesh preparando los materiales para la construcción y también los planos para la construcción del Beit HaMikdash. Pero la frase que más representa el alma de David es el Nefesh, el nivel más bajo del Baal Shem Tov, es: mis manos están manchadas de sangre. Y así, si ustedes se fijan, la palabra David es Gematria 14, Gematria Yad, que quiere decir mano. El mismo David era una mano de Akadosh Baruj Hu, y la palabra Melech trae el Rav Ginsburg. Melech, que quiere decir rey, es una contracción de la palabra Meluchlach, Mem Lamet Haf. Meluchlach, que quiere decir sucia. Por eso dicen Yadaim Meluchlachot Badam, con sangre. Por eso el rey David es llamado de las manos sucias. Entonces esta es la vestimenta más exterior del miembro, del órgano compuesto por los 4 niveles del alma. El hecho de que hay un hueso con 3 capas que lo revisten, además que corresponde a las 4 letras del nombre de Dios, Havaya, Yud, Kei, Vav, Hei, como vemos aquí donde el hueso es la Yud, y las vestimentas son Hei, Vav, Hei. La palabra Yud, por un lado, no hay que escribir el nombre de Kodesh todo junto, Hei, Vav, Hei. La palabra Hei, Vav, Hei quiere decir, en el hebreo se pronuncia Ove, que es el verbo ser. También quiere decir el presente. En el tiempo presente, el verbo ser no se conjuga en hebreo, porque el presente no existe en realidad. Es solamente una transición entre el pasado y el futuro. Y con el Kadosh Baruj Hu, todo es un solo presente. No existe pasado, presente y futuro. Es todo un solo continuo presente, pero solo para Kadosh Baruj Hu. Para la mente humana no existe el presente en realidad. Cuando nosotros decimos presente ya pasó.
Cuando decimos va a venir, ya eso se transforma en presente. O sea, el futuro y el pasado son cosas que uno las puede comprender, pero el presente no se puede comprender. Para Dios, el presente es una creación constante. Por eso el nombre Havaya significa presente constante, que todo fue, es y será como uno, y que es todo creación en el sentido de transformar algo, que algo sea a partir de la nada. Cuando utiliza el verbo ser, no lo puede utilizar en forma de presente simple, en la forma en que yo, por ejemplo, digo yo hago, o yo escribo. Yo digo yo soy, en el sentido de que estoy aquí, pero no es que yo me estoy haciendo a mí mismo. No estoy yo haciendo que yo sea, o que yo estoy haciendo que sea algo alrededor. Akadosh Baruj Hu está constantemente diciendo sea, pronunciando las palabras y enviando desde esa raíz la energía que crea todos los mundos hasta este lugar donde estamos nosotros en este momento. Entonces, la Hei Vav Hei, que son toda la creación que viene de la esencia, de la Yud, representa que la creación en general reviste la esencia. Por eso está dicho que la naturaleza es nada más que una cáscara, son recipientes que encierra dentro de sí a Dios, la verdadera esencia que hay en su interior. Entonces, por un lado está la actitud de las vestimentas con respecto a la esencia, al ser verdadero, y por otro lado, o sea, que lo encierran y permiten que exista en los mundos inferiores. Si de repente desapareciera todo el ocultamiento, desaparecería también todos los mundos y todos los seres creados. Los seres creados estamos porque existe el ocultamiento. Pero por otro lado, si no hay esa esencia dentro de esos recipientes tampoco pueden vivir. Entonces esa esencia está haciendo que los recipientes vivan. Entonces, el interior de las vestimentas es, como dice aquí, Atzne Alejet, Saadia, es el tzadik oculto, que ahora vamos a ver un poco la historia del tzadik oculto, de qué se trata, y Saadia Gaon, la Teshuvah, retorno. ¿Ustedes ven una flechita aquí? No, yo estoy viendo la flecha de mi mouse, pero yo estoy señalando, ustedes no lo ven. Ahora sí se ve. Entonces, las vestimentas son estos tres niveles. Y la esencia es el nivel superior. Entonces, el Baal Shem Tov Israel es como esa esencia, de esa fragancia que viene a dar vida a todas las demás vestimentas, a todos los demás niveles. Y ese es el Hasidut. El Hasidut no es que elimina a la Torah escrita, elimina a la Halajá, elimina a la parte revelada. No, al contrario. El Hasidut es lo que le viene a dar vida y unifica a todos los otros niveles de la Torah. Por eso el Hasid tiene que ser experto en todos los niveles. Y tiene que amar a todas las personas por igual. Tiene que tratar de que se unan. El verdadero tzadik, como está dicho, también tiene a veces dentro suyo el alma, está conectado dentro de todas las congregaciones de un tzadik, siempre hay algunas personas que son malvadas, o cada uno tiene su lado que tiene que rectificar, pero tal cual, hay personas que hacen cosas malas, y el tzadik no lo ha hecho porque es parte de la congregación, como habíamos dicho que la congregación está conformada por 4 palabras,
y cada una es por 4 letras, y cada una de esas 4 letras corresponde a cada uno de los niveles: Tzadik, Beinoni, Rasha, Tzadik Betoblo, Tzadik Berralo, el Tzadik que es completo, el Tzadik que no es completo, el intermedio y el malvado. Entonces, ¿cuál es el alma nueva aquí? Hay un libro del Rab en hebreo que no sé en qué momento lo vamos a poder traducir, pero que esas enseñanzas están desparramadas por todos los libros suyos. Se llama Lev Ladat, el corazón para comprender. Hay un capítulo que se llama El justo es el fundamento del mundo, Tzadik y Sodolam. Cada dimensión o chispa de un alma nueva viene en nombre de la Torah nueva de esa alma. O sea, ¿qué es la Torah nueva? Cada alma viene a revelar un aspecto nuevo de la Torah eterna de Dios. Entonces, si el Baal Shem Tov es una figura tan mesiánica, y que quien quiere imaginarse al Mashiach, tiene que imaginarse al Baal Shem Tov. Cada uno, hoy les hablaba de que cada uno tiene imágenes y preferencias dentro de los personajes de la Torah, de la historia del judaísmo. Los Hasidim fuimos enseñados y fuimos estimulados a amar la figura del Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov se revela en cada uno y uno de los tzadikim, sobre todo de cada uno de los rebes de Chabad. El rebe de Vitebsk, uno de los alumnos del Baal Shem Tov, explicó esto muy bien. Entonces, como dice el profeta, una Torah nueva saldrá de mí. Tiene que ver con el Mashiach y tiene que ver con el Baal Shem Tov. Por eso el Baal Shem Tov también representa a una nueva revelación completamente diferente, y cada una de las revelaciones de la Torah que hubo durante todas las generaciones corresponde a la necesidad, al nivel que tiene esa generación. Por eso las revelaciones del Baal Shem Tov en nuestra época tienen que ver sobre todo con el Mashiach y cómo preparar el mundo para la redención. Ahora, la Torah nueva que trae el Baal Shem Tov no puede venir de un alma antigua. No puede ser un alma que vino de antes para rectificarse. Tiene que ser un alma completamente nueva. Esa Torah del Baal Shem Tov refleja de verdad lo que sucede en esta generación, en los mundos de arriba y de abajo. No solamente en lo que vemos. Todo lo que nosotros vemos acá en este mundo es una revelación también de lo que hay arriba. Y todo lo que pasa arriba también es un reflejo de lo que hace el hombre aquí abajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Baal Shem Tov y el Arizal? Nosotros cuando hacemos tefilá usamos el sidur del Arizal, con el estilo del Arizal, con las intenciones y la forma, se llama Nusach. El Arizal refleja principalmente lo que sucede arriba en los mundos superiores, en los mundos espirituales. Lo nuevo que hay en las alturas en su generación. Pero el Baal Shem Tov lo que trae de nuevo es principalmente lo que sucede en el mundo físico, en este mundo inferior, en la realidad nuestra. Entonces su Torah nueva se refiere específicamente a la providencia particular que Dios tiene dentro de cada uno de nosotros. Hasta el Baal Shem Tov había distintas teorías. Por ejemplo, el Rambam, cuando habla de la providencia divina, o sea, de cuál es la supervisión que tiene Akadosh Baruj Hu sobre sus criaturas, dice que hay en los seres humanos una providencia particular, pero en todo el resto de la creación, sobre todo en el judío,
Pero en todo el resto de la creación hay una providencia general, lo que nosotros llamamos especies. Entonces, no es que cada uno de los pajaritos, cada uno de los animales, cada uno de las plantas, de sus hojas, Dios decide cada uno en particular, sino que hay una providencia, una supervisión, en el sentido de, como decíamos antes, de que Dios hace que cada una de las cosas exista. Entonces no hace falta que Dios, según lo que decía el Baal Shem Tov y lo que sucedía lo que decía el Rambam en la época que él escribió, hace casi 1000 años, incluso hasta la época del Arizal, decía que no es que Dios, como si fuera, piensa o decide que cada uno de los átomos que hay en la creación tienen que existir, sino que los hace crear en forma general, como una bandada de pájaros o como una especie en general, una especie de los mamíferos, los distintos animales, no cada uno en particular. A medida que fue avanzando la generación y fue avanzando la posibilidad de la ciencia también, se puede comprender mejor cómo Dios tiene providencia divina sobre cada uno de las hojitas, de las hormigas, de los átomos que existen. Que Dios hace que cada una de esas cosas exista en forma personal, en forma particular. Y más todavía se puede entender cómo Dios tiene supervisión, tiene un especial interés en cada uno de nosotros. Y eso es lo que vino a traer el Baal Shem Tov. Por eso hay una canción muy hermosa de Bram Fried que habla sobre una metáfora que trajo uno de los discípulos del Baal Shem Tov para explicar al Baal Shem Tov, de cómo hay una hormiguita que va por el camino y que está sujeta sujeta a las fuerzas de la naturaleza, a la intemperie, y de repente hay una hoja que cae de un árbol lentamente, y esa hoja es llevada por el viento y de repente se posa sobre la hormiguita para protegerla. Esa es una parábola de lo que nos trae el Baal Shem Tov. Dígame si todo esto que estamos hablando no tiene que ver con la reencarnación, para entender exactamente qué significa la reencarnación. Entonces, acá Baruj Hu está ocupándose constantemente de cada uno de los niveles del alma, de que cada uno de ellos tenga una tarea y la cumpla, y de que si hizo esto, vaya a cumplir las cosas por otro lado. En el alma del judío, acá volvemos a utilizar la palabra nefesh. En el nefesh del judío esto es muy palpable. Cada uno siente cómo Dios lo toca con su mano a cada instante. En las personas que están más alejadas, que no son judías o que todavía no entraron a los Benei Noach y no conocen al Hasidut, entonces piensan que Dios existe a lo mejor, pero que maneja el mundo a través de sus emisarios. Por eso a la gente le gusta, los más rudimentarios creen en el sol, creen en la naturaleza, en las cosas materiales. Hay otros que puede ser que sean un poco más espirituales y creen en que los ángeles son los que están encargados de ellos y que le piden a los ángeles, o le piden a personas, ya sea que vivieron o murieron, pero le piden no porque piensen que ellos son intermediarios de Akadosh Baruj Hu, que como no son, sino que le piden porque verdaderamente piensan que ellos pueden decir algo por sí mismos. Entonces, por eso la mentalidad judía enseña que hay que pedirle directamente a Dios. Y si uno le pide a otra persona, se lo pide con la intención de que esa persona sea parte que sea un emisario de Dios. Entonces, de esa manera,
no solamente no lo está transformando en algo prohibido y lo está llenando de cáscaras de impureza, sino que le está haciendo cumplir una mitzvah, le está dando una virtud a esa persona de hacer algo bueno como emisario de Dios. Entonces por eso acá vemos cómo la intención, esa es una de las cosas que explica el Hasidut y trae la risa, cómo la intención con que uno hace las cosas transforma la realidad. Entonces, la ciencia hoy en día nos muestra cómo puede ser que haya un control específico sobre cada uno de los componentes de la realidad. Entonces aquí vemos la relación entre el rey David y el Baal Shem Tov. Ahora vamos a ver otra historia, que es la historia del tzadik oculto, que tiene que ver con la humildad y la modestia. Tzniut. Y David también tenía la modestia, pero la modestia de un rey, que tiene que imponerse, tiene que rebelarse, pero que está completamente anulado a Dios. En cambio, la humildad del tzadik, que está oculto, es aquel que no quiere revelar nada de su experiencia a las otras personas. Para entender bien esto, vamos a ver cómo es un poco la historia del tzadik oculto de la ciudad de Tzfat. Tzfat es una ciudad muy especial. Su historia está llena de historias de toda clase, especialmente de asuntos espirituales, de tzadikim, de personalidades y personas que vivieron ahí en la ciudad antigua de Tzfat, que le dieron a esta ciudad una atmósfera muy especial. Y de cada una de esas historias se puede aprender una moraleja, se puede aprender acerca de la sabiduría de la vida. La historia que vamos a contar ahora sucedió en el siglo XVI, en la época en que la Kabbalah tenía su época dorada. Era la época en el año siguiente al fallecimiento de la Risa, el cabalista más grande de Tzfat. Y esta historia se cuenta siempre justamente en la época, en el día del nacimiento del Baal Shem Tov, que se llama High Elul. High porque es el día 18, Yudhet es Gematria 18, y Elul, Baal Shem Tov nació en el mes de la Teshuvah, el mes de donde se prepara para los días terribles de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y Elul, Aleph Lamed, Bab Lamed, son las iniciales de Anile Dodi de Dodili, un verso de Shlomo Amelech de Shirashirim, del Cantar de los Cantares, que significa yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Anile Dodi de Dodili. En esa época había un yudí. La palabra judío a veces suena un poco dura y no me gusta mucho. Me gusta más decir Yehudí, del reino de Yehudá.
Había un yehudí muy simple que tampoco sabía mucho estudiar y cuando fue el Bar Mitzvah hizo una acción muy grande, muy tremenda, una mitzvah muy especial y nunca le contó nada a nadie lo que hizo. Lo hizo en forma natural, porque en la máxima expresión de una acción es que el yehudí hace las cosas por Dios, no para el reconocimiento de los demás. Pero, como todas las cosas, este ocultamiento también tiene un defecto. En el cielo quisieron probarlo. Es una larga historia que cuenta que vino el profeta Eliyahu y que vino a verlo a él, especialmente para que le cuente qué es lo que había pasado, porque hubo una gran revolución en el cielo por esta acción que él hizo, y sobre todo por la modestia de no querer enorgullecerse por eso y dejarlo oculto ya por el resto de su vida. Entonces, en determinado momento, ya cuando él era un anciano, vino el profeta Eliyahu, y luego de conversar con él, le dijo: mira, yo soy el profeta Eliyahu, y vine porque me mandaron del cielo para saber qué es lo que hiciste vos el día de tu bar mitzvah. Por favor, ¿me podés contar? Le dijo de forma respetuosa Eliyahu: discúlpame, yo te respeto mucho, pero solo lo hice por Dios. Lo hice para Dios y para nadie más. Entonces no puedo contarte lo que hice por más que seas quien seas. Si ustedes, imagínense si estuvieran en la posición de él, y no digamos Eliyahu Anabí, que es una figura un poco intangible. Imagínense si viene el Rebbe o viene el Rav Ginsburg, se les acerca, un día llega a la puerta de su casa, les golpea y dice: yo sé que vos hiciste algo bueno y quiero que me cuentes. Inmediatamente nosotros vamos y le contamos. Incluso para no faltarle respeto. ¿Cómo le vamos a faltar el respeto? Pero este hombre solamente respetaba a Dios, solamente hacía las cosas por él y se negó. ¿Quién puede decir que uno hace solo las cosas por ella y no se lo cuenta a nadie? Ni a un ángel, ni a Sefirot, ni Partzuf. Solo lo dice por la esencia infinita. Así es como una historia de Admon Zaken, que no vamos a entrar en esas historias, pero también Admon Zaken dijo: no quiero tu Ganeden, no quiero tu recompensa por las mitzvot, yo solo te quiero a vos, Atzmut, la esencia de Dios. Entonces, cuando esa persona se rehusó a contarle, eso armó un revuelo en el cielo, más grande todavía, por la simpleza, por la inocencia de semejante verdad. Eso recuerda un poco la historia de Job. Entonces, si alguna vez ustedes quieren saber qué es la inocencia, qué es el recato, el tzniut, bueno, es esto mismo. Es una característica especial de las mujeres, que proviene del nivel de Ima y la A. Este nivel que está aquí también dentro de el nivel del alma correspondiente al Tzadik, pero específicamente a Ima que representa el útero, que encierra dentro de sí la semilla que va creciendo en la oscuridad y en completo modestia. Hace poco, bueno, todo el tiempo vemos, pero hace poco uno de mis amigos, mis alumnos de Centroamérica,
puso con alegría una foto del ultrasound, ¿cómo se dice? Ultrasound, del estudio de ultrasonido que se le hizo a su esposa, y mostró la foto de su hijo ahí adentro. Entonces, todos contentos, todos lo felicitaron. Yo le dije que no hay que revelar lo que Akadosh Baruj Hu mantiene oculto, y que todo lo que tiene éxito tiene que mantenerse oculto hasta que se revele por sí mismo. Por eso le dije que no mande fotos ni haga nada, incluso hasta un mes después del nacimiento, que nos enseñan nuestros sabios. Porque durante todo ese mes, ese bebé ya salió del seno materno, pero todavía está en los brazos de ella, tiene que estar oculto para no pasar de golpe a una realidad que puede afectarlo. Todo lo que tiene éxito, para que tenga éxito, tiene que mantenerse oculto, hasta que sea el momento oportuno en ser revelado. Entonces en el cielo se había decretado que esto que hizo el hombre tenía que ser revelado, pero él se rehusó completamente. Conectado con Ima y la A, la Madre Suprema, Binah, que es el entendimiento superior del mundo de Absoluto. El asunto es que esto hizo mucho ruido en las alturas, más todavía, porque nunca hubo un recato como este en el mundo, nunca había pasado en todas las generaciones, de tal grado y con tanta simpleza. Entonces se decidieron dos cosas. Primero, que Eliyahu el profeta le enseñe Torah. Le enseñó Torah, cada día iba y le enseñaba, hasta que llegó a ser un gran tzadik, un gran sabio de la Torah. Pero además, su principal recompensa es que el pueblo de Israel disfrute de él. O sea, que revele todo eso que él tenía dentro, todo lo que le había enseñado, que él lo difunda. Pero ¿cuál era el problema? Habíamos dicho que hay dos tipos de reencarnación. Hay una reencarnación que es reencarnación en vida, que es la Teshuvah, donde de repente esa persona vuelve a nacer pero sin morir. Una Teshuvah completa, que era lo que iba en camino esta persona. Y la otra reencarnación es la que se necesita que el alma salga del cuerpo, o sea, que el cuerpo muera, y después a reencarnarse en otro cuerpo. Para que se complete toda ese tzniut, esa modestia en esa persona, no podía hacer una reencarnación en vida. Tenía que respetar esa esencia de recato que él tenía. Entonces no podía dejar de ser un tzadik nistar, un tzadik oculto. Por eso nunca se supo su nombre y tampoco se supo detalles de su vida. Es el prototipo de lo que se llama tzadik nistar, tzadik oculto. Una enorme virtud. Por eso, cuando el Baal Shem Tov, cuando vino al mundo, pertenecía justamente a este grupo de tzadikim nistarim, de tzadikim ocultos, que se conocían entre ellos, y todas las acciones que realizaban las hacían en secreto. Las personas que los veían a veces como pordioseros, a veces los veían como grandes señores, a veces los veían como maestros, como rabinos de todos esos lados, y solamente entre ellos, y a veces ni siquiera entre ellos, sabían que eran verdaderamente tzadikim ocultos, pero que eventualmente en algún momento se iban a tener que revelar. Entonces, el Baal Shem Tov fue uno de esos tzadikim que eventualmente se transformó en el líder de los tzadikim ocultos, de toda la jabura del Baal Shem Tov. Pero en determinado momento Dios dijo que tenía que revelarse. Y como ese era su destino, entonces él sí se reveló. Y por supuesto, ese tzadik, cuando se fue de ese cuerpo, 130 años después, habíamos dicho que él
esto sucedió un poquito después de la muerte de la Arizal. 130 años después, cuando nació el Baal Shem Tov, él se invistió como una de las partes del Baal Shem Tov. Y ahí pudo realizar aquello que venía. Entonces toda la Torah del Baal Shem Tov también es parte de lo que esa alma había aprendido los años en que estudió con Eliyahu Hanaví. Porque el alma no se olvida. Sobre todo los tzadikim que tienen una revelación de su inconsciente como de forma cristalina, como Moshe Rabbeinu. Para él toda la Torá y todos los secretos estaban revelados, de acuerdo al nivel que Kodesh Baruj Hu les da de revelación. Bueno, entonces el Baal Shem Tov tenía dentro de sí, porque él era huérfano, cuando era muy chiquito murió su padre y su madre, fue y vivió a la buena de Dios, literalmente, muchos años. Él fue, cuando empezó a estudiar Torá con los tzadikim ocultos, empezó a revelar todo eso que él ya tenía dentro, sin estudiar en forma concreta. Después se puso a estudiar. Entonces, esa fue la recompensa del tzadik oculto. Reencarnar en Moreino Baal Shem Tov, en nuestro maestro el Baal Shem Tov, y que también el pueblo de Israel se beneficie de él, que se revele ante los ojos de todo el pueblo de Israel. Baal Shem Tov en sí mismo tuvo otro maestro que era Ahia Ashiloni. Ahia Ashiloni fue un profeta de la época del primer templo. Fue el maestro y rabino del Baal Shem Tov y estudió con él el Talmud durante 10 años. También se le presentaba, como Eliyahu Hanaví se le presentó a su encarnación anterior. Y entonces, le enseñó toda la Torah, secretos más profundos todavía, desde Bereshit Bar Elohim et Hashamayim Bet Haaretz hasta Leinei Kol Israel. Desde el principio Dios creó los cielos y la tierra hasta el final, hasta a los ojos de todo el pueblo de Israel. Y cuando terminó de estudiar toda la Torah y dijo a los ojos de todo el pueblo de Israel, Ahia Shiloni le dijo, tú eres Israel. Y ahora tienes que salir a la luz a los ojos de todo el pueblo de Israel. Entonces, por esta historia que contamos aquí, que se conoce, el Rav Ginsburg dice que este tzadik, que para nosotros es el modelo de todo tzadik oculto que hay en el mundo, corresponde a la vestimenta de Atznea Lechet. Andarás con modestia, con humildad. Y que representa esa característica del Baal Shem Tov. Por supuesto, cuando el Baal Shem Tov se reveló, al pueblo de Israel no perdió su recato, siguió firme a su raíz. Por eso la reencarnación del tzadik significa agregar, no disminuir o castigar. Viene a ayudar a esa alma, a agregarle una cualidad, una virtud extra para que cumpla en forma más perfecta su tarea. Por eso el Rav Ginsburg nos enseñó que, y así también nos enseña el Rebbe, que tenemos que estar apegados al tzadik. Tenemos que estar constantemente con la mente, con su figura y sobre todo con sus acciones, estudiar constantemente las acciones que hizo. Por eso nosotros constantemente estudiamos las cosas que hizo el Rebbe. Y en nuestra generación estamos estudiando y apegándonos al Rav Ginsburg. No se lo llama Rebbe al Rav Ginsburg, pero es nuestra figura del tzadik. Tenemos que tener una figura física en vida que nos muestre el camino. Pero de todas maneras, tenemos que apegarnos al Rebbe, que es el Mashiach de la generación, el líder de la generación,
y que él es una reencarnación también del Baal Shem Tov y del Rey David y de otras figuras de otras generaciones, porque a través de estar apegados a él aprendemos sus virtudes y tenemos que estudiar lo que él enseñó y cumplir la tarea que él nos ordenó hacer. Ya estamos terminando la clase, vamos a escuchar un poquito una melodía y terminamos. Escuchen las melodías porque vamos a cantar todas estas melodías en nuestros seminarios y en nuestras conferencias. Este se llama Nibun del Beinoni. Así, el Baal Shem Tov se reveló, como decíamos, a todo el pueblo de Israel y no perdió su recato, su raíz. Agregó, se perfeccionó con la incorporación del Tzadik dentro suyo. Por eso para el Tzadik, la reencarnación es un acto de bondad, de Gesed. El Tzadik oculto en la vida anterior no podía revelarse porque sería contradicirse a sí mismo. Eso que le dio la virtud lo iba a destruir, pero ahora, por benevolencia, por Gesed de Hashem, él pudo reencarnarse y revelarse sin negar su modestia esencial. Entonces, el secreto de la reencarnación encierra una enorme bondad y una enorme renovación. Y ese es el secreto del alma que se va del cuerpo. Y esto, dice el Rav Ginsburg, recuerda la historia de cuando alguien le preguntó a la prima de Zaken, el primer rebe de Jabal, si él era un tzadik oculto o era un tzadik revelado. Y él dijo, pobre de mí si yo fuera un tzadik revelado. Sería revelado para todos, es decir, ¿qué es un tzadik? Un tzadik es como un iceberg, que tiene una pequeña parte revelada, pero su mayor parte está oculta. El 90% está por debajo del agua, y un pequeño porcentaje que se revela. Así, toda la parte oculta y el recato natural del Baal Shem Tov proviene de la capa interior de su vestimenta del alma. La clase que viene vamos a hablar de la historia de Rabbi Saadia Gaon y vamos a completar la vestimenta del Baal Shem Tov. Y la idea es que nosotros también nos revistamos de estas cualidades, de estas vestimentas, y que a través de las vestimentas podamos revelar la esencia que hay dentro de nuestra alma. Hay clases que las preparo yo y con las enseñanzas de Rav Ginsburg, con las enseñanzas de Hasidut, de otras cosas, de acuerdo a la inspiración o la necesidad de cada momento, de la época que vivimos. Pero estas clases de reencarnación son, y sobre todo las últimas, son 100% enseñanza del Rav Ginsburg. Tenemos muchas sorpresas para las próximas semanas.
Hay gente que se va a incorporar para dar clases, estamos en trámite. Y en vista de la gran cantidad de Bnei Noach que hay en nuestras clases, en nuestras actividades, vamos a empezar un nuevo curso de Bnei Noach. No tenemos más remedio, porque aparte es para que nos preparemos para las clases, las conferencias que vamos a dar, que si Dios quiere, y así lo planificamos, Él es el que decide, vamos a tratar de llevarla a la mayor cantidad de países posibles. Jenny Ángel, sobre todo, y otras personas me están ayudando a terminar los libros, entre otras cosas, manejar toda esta organización en castellano que cada vez es más grande y más compleja, más divertida y más interesante, podemos decir, miles de personas que nos contactan día a día y que necesitan cosas. Entonces estamos tratando de incorporar nuevas personas para que todos puedan tener su atención debida. Decía que gracias a ellos también estamos terminando de publicar libros, ya mandamos a la edición, espero que en las próximas semanas salgan la impresión del libro de, la meditación, Kabbalah y Meditación para las Naciones del Mundo, ya lo teníamos impreso, vamos a volver a imprimir más porque se acabaron. Kabbalah y Economía, la Corporación Dinámica, un pequeño trabajo que lo publicamos hace muchos años y que ahora lo vamos a publicar de nuevo con agregados. Ya mandamos también la rectificación del Estado de Israel, de Política y Kabbalah. Estamos preparando otros libros que ya les falta poquito, experiencias paranormales o sobrenaturales, ¿no? Pues ya mandamos también el libro que en inglés originalmente se llama The Anatomy of the Soul, la anatomía del alma, pero como hay otro libro que salió en castellano con ese nombre, de Breslev, y que es completamente diferente, es otra aproximación a la estructura del alma, más en el estilo de Rav Ginsburg, y más profundo y más también de estudio y también de trabajo interno, que se llama, entonces lo llamamos la ingeniería mística del alma, por recomendación de un amigo de Argentina que nos gustó el nombre. Y también estamos preparando, todos esos ya están listos y los están editando. Estamos preparando qué necesitas saber de Kabbalah, cosas básicas. Estamos preparando experiencias paranormales. Estamos preparando el libro de las letras en hebreo, que nos va a llevar un tiempito, y posiblemente lo publicamos en fascículos de 1 o 2 letras cada uno. Y bueno, y con este trabajo que estamos haciendo de reencarnación, me parece que van a salir varios libros, así que también tenemos bastante trabajo. Así que sigan aportando todo lo que ustedes puedan. Nosotros nos dedicamos a darles toda la espiritualidad y todos los materiales que nos da la Torah, el Hasidut. Necesitamos mantener la estructura y necesitamos mucho dinero para los viajes. Estamos terminando de juntar los $4,000 que necesitamos para los viajes, así que todo lo que ustedes aporten va a ser para bendición. Ya están reservados y cuando tengamos todo el dinero, y tenemos que pagar todo en efectivo porque no tenemos tarjeta de crédito. Y bueno, entonces a eso nos va a dar un espaldarazo para ir a todas partes y estar allí donde nos necesitan de verdad, no solamente a través de la computadora. Nos despedimos por ahora. Mañana tenemos la clase de David de Argentina sobre psicología y la operación de la semana. Y la semana que viene nos vemos como siempre con nuestras clases los domingos. Que tengan un Shabbat Shalom
Bendiciones desde la tierra de Israel para todos allí donde están.